Ecuador, esta semana hemos visto, bueno, las imágenes que provenían de ese país. En las últimas noticias tienen que ver con que el Departamento de Estado norteamericano oficializó que enviará una delegación militar de alto nivel a Ecuador para examinar textualmente en conjunto las futuras acciones para combatir el narcotráfico. Hay que preguntarse allí cuál es el rol de Estados Unidos justamente en este sentido. Y para hablar de este tema, para conversar sobre lo que está pasando en Ecuador, le damos la bienvenida, le agradecemos muchísimo este contacto a Gabriela Rivadeneira. Ella fue presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, es una referenta política, forma parte del correísmo opositor. ¿Está conectada? Sí. Ahí hola, está. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Estamos ahí intentando retomar la imagen. ¿Qué tal? Úrsula, hasta mi nombre aquí. Bienvenida a Radiográfica en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Estamos un poco afectada la salud, pero bueno, no quería perder la oportunidad de estar con ustedes para conversar lo que está pasando justamente en esta crisis multidimensional que estamos viviendo en Ecuador. Así que muchas gracias por el espacio en cuanto a Gabriela, vos no estás viviendo en Ecuador, estás exiliada. Contanos eso, por favor. Bueno, en efecto, Rafael Correa, muchos de los dirigentes de la Revolución Ciudadana, vivimos la guerra judicial en Ecuador. En el caso de un proceso de investigación acusado de intento de golpe de Estado en contra del presidente, el expresidente Luis Moreno, en la sublevación ciudadana de octubre de 2019. Así que desde esta fecha, digamos, ya 4 años como administradora política en México. Bien. ¿Qué es lo que ha pasado estos últimos días en Ecuador? Bueno, mira, lo que puede entender revisar realmente lo que ha pasado en la crisis que venimos trayendo desde el 2018. La primera crisis carcelaria en el Ecuador se da en el 2018. Y desde ahí un acto sistemático de los gobiernos, tanto en el Moreno como del gobierno Lazo, en el tema de desinstitucionalización del país. Ellos lo llamaron públicamente descorreizar, pero en realidad lo que hicieron fue eliminar una serie de ministerios, eliminar una serie de proyectos y programas sociales. Por ejemplo, eliminaron el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, rebajaron el presupuesto nacional, Fuerzas Armadas, y quitaron muchos de los programas sociales, incluyendo el tema de educación. Nosotros advertimos, aproximadamente 3 años atrás, la destrucción estaba siendo muy fuerte, es que justamente muchos de los jóvenes, niños, adolescentes que hoy están incluidos en bandas locales, son justamente los que les dejaron el Estado sin ningún tipo de alternativa. Y eso no quiero justificar. El problema es que cuando la población crece en pobreza, cerca de 50% de la población ecuatoriana está en límites de pobreza extrema. Somos el segundo país con más número de muertos en la cesta del Caribe. La ola migratoria es abrumadora. Y si a esto le sumas la avanzada regional del crimen organizado, encabezado por 2 bandas mexicanas, particularmente, que son la Generación y Sinaloa, entonces lo que tienes es un pequeño molotov. Entonces lo que vivimos ahora, que se vivió el último martes, de terror en el Ecuador, es producto justamente de esta falta de creencia en el Estado y de haber dejado el territorio en manos del crimen organizado. Hiciste referencia al 2018, gobierno de Lenín Moreno. Me parece importante hacer un repaso por qué políticas y qué es lo que pasó con Lenín Moreno, pero también con Guillermo Lasso. Pero en primer lugar, me gustaría preguntarte cuál es el rol, o por lo menos cuál valoras vos, o cuál valora el correísmo, es el rol que está teniendo el gobierno actual, el gobierno de Noboa en esto. Es complejo porque debe ir en medio de ejercicio de funciones. Es decir, recordemos que Noboa es electo
para cumplir el término de periodo de Guillermo Lazo. Guillermo Lazo, de 2 años presidente, se vinculó con la mafia albanesa, y eso le costó terminar las elecciones anticipadas. Entonces Daniel Noboa llega ya con un confirmar. Sin embargo, las primeras acciones tomadas por Noboa son más dramáticas. Es decir, en vez de presentar al país un plan integral de seguridad, presentar una consulta popular, que tiene dos preguntas. 10 relacionadas al Consejo de Policía Nacional que podría realizarse por el Parlamento, pero la otra pregunta, ya tenga mucho que decir. Está preguntando si es que la gente está de acuerdo en volver a reabrir los casinos en el Ecuador, que se cerraron en el periodo de Correa. Todos sabemos aquí en China que los casinos son la fuente legítima y legal más clara para hacer lavado de dinero. Si en el año 2023 según los datos del CELAC, el Ecuador ya lavaba en el sistema internacional financiero $3.5 millones, entonces ¿quién interesa realmente en el Ecuador volver a abrir los casinos? Más en una economía dolarizada. Cuando sabemos que el crimen organizado se ha fortalecido de la dolarización, justamente ha podido entrar de manera más directa al sistema internacional del narcotráfico. Entonces, te digo, la verdad es que el presidente Noboa tomó la primera decisión de que queda el día lunes frente al anuncio de la fuga de alias Tito, uno de los líderes más importantes del ecuatoriano, solo como dato, decir que tanto aliancismo Junior, Noroña, las cabezas más grandes del crimen organizado fueron apresados en el gobierno de Rafael Correa, y en los últimos años se tenía que liberarlos o permitir sus fugas. Como lo que pasó en esta última de aliancito. Cuando se decreta que estalla entonces la toma del canal público, estudiantes de las universidades, quema de puentes, carreteras, incineración de vehículos, es decir, se caotiza. Frente a eso, el presidente entonces toma un nuevo decreto y declara conflicto armado interno, que da luz verde para que las fuerzas armadas puedan ejecutar operaciones militares y determinen cerca de 20 organizaciones declaradas como terroristas de objetivo militar. Bien sabemos entonces que el país que hemos pasado muchas dictaduras, no problemas ya directos del narcotráfico, como en México y Colombia, lo que significa tener objetos militares. Ahora, tú arrancaste entrevistas para esto crucial. ¿Qué crees que ven los Estados Unidos en todo? Sí, vamos a ir ahí. Sobre el rol de Estados Unidos está aquí Paulo Pereira, que también quiere hacerte una pregunta. ¿Cómo va, Gabriela? ¿Todo bien? Hola, buenos días. Buenos días, gracias por hablar con nosotros. Vos tocaste en un tema que se ha hablado mucho acá en Argentina, que es justamente la dolarización, ¿no? Cómo la dolarización facilitó o facilita con que hoy Ecuador se transforme ahí en la principal ruta internacional del narco, ¿no? Más allá de los temas portuarios y todo lo demás, yo quería entender un poquito ese proceso de la dolarización. ¿Cómo evaluás vos? Mira, justo el año anterior tuve la oportunidad de participar en un proceso electoral en Argentina. Muchos medios de comunicación me preguntaban qué pasaba con la propuesta central de ley sobre la dolarización, cuál era su vinculación con esto de la violencia que ya vivía el Ecuador. Yo les decía claramente que la dolarización, lastimosamente, lastimosamente para que los americanos, es el peor plan que cualquier gobierno puede hacer cuando el dólar está siendo desmontado a nivel mundial. Primero, arranquemos por eso. Recordemos que la última reunión de los grupos plantearon ya tener una canasta de moneda nacional de la comercialización entre países, lo cual ya hace de por sí el dólar es un negocio. Segundo, la economía se podría dolarizar del 99. ¿Qué tenemos que hacer en Ecuador para sostener el dólar? Porque el dólar es una moneda nacional muy finita,
No es que el Banco Central o argentino o Ecuador pasa a imprimir dólares. No. Tenemos que comprar dólares a los Estados Unidos. Eso de por sí ya trae un gasto al Estado. Pero tienes que proteger los dólares. Entonces, las clases altas y medias altas que son las que están acostumbradas a sacar las divisas de Ecuador, es decir, a sacar los dólares de la economía, tienen que apretarse porque lo que nosotros hicimos para proteger la relación son justamente tener impuestos a la vida de divisas. Porque es una economía dolarizada. Los dólares salen, entonces acaba la economía dolarizada. Y eso es un problema. Ahora, cuando nosotros estamos implementar este sistema y una estructura financiera de protección del dólar, porque la salida del dólar es mucho peligrosa que volvamos a una moneda local. Pero cuando no hay gobierno, cuando dejas este sistema y estructura financiera, lo que hace es el dólar, entonces está en cambio fácil. Salida de divisas, comercialización, lavado de dinero. Entonces, claro, si estamos hablando de la avanzada del crimen organizado, en un país que tiene el puerto principal para comercialización de drogas de América del Sur. Después de los puertos de México, el puerto de Guayaquil se convierte en el punto estratégico de comercialización de drogas entre Asia, Europa y América. De tal manera que tener control del puerto en un país dolarizado, con una economía que puede impactar directamente en este sistema internacional, pues entonces termina siendo como la cereza del pastel. Estamos hablando con Gabriela Rivadeneira. Hablabas, y ahora sí me quiero meter sobre el rol de Estados Unidos y las informaciones que estamos teniendo. Justamente el Departamento de Estado planteando que va a enviar una delegación militar a Ecuador. ¿Qué destacarías, qué trazarías sobre justamente Estados Unidos en términos de lo que venís relatando, que tiene que ver con la droga y el narcotráfico? Mira, realmente no nos sorprende que este anuncio se haga real. Es decir, en el gobierno de Rafael Correa nosotros sacamos la base militar norteamericana de mano. Y recuperando nuestra soberanía y seguridad, mejoramos sustancialmente nuestro sistema y nuestros números de generadores de seguridad. Llegamos a ser el segundo país más seguro del continente, con 5.8 homicidios cada 100.000 habitantes. Es decir, las principales ciudades de nuestro país están en el top 50 de las ciudades más seguras del mundo. Lo que hace que obviamente inversión privada, seguridad, etcétera, puedan crecer de manera sostenida. Pero esto, junto a programas sociales, entonces significa que Ecuador ha ganado el Guardia de América por haber bajado de manera más rápida las brechas de seguridad. Moreno, yo no sé si ustedes recuerdan, en marzo del 2018 surge un conflicto Ecuador-Colombia. Porque es asesinado en territorio colombiano parte del equipo periodístico del comercio. Eso genera una primera crisis para el gobierno de Moreno, pero significó el retorno de la cooperación militar norteamericana, año 2018. Funcionaba desde los oficiales del Palacio de Gobierno. Junio del 2019, Moreno entrega de Islas Galápagos como portaaviones natural. Islas Galápagos, que es un patrimonio de la humanidad. Bueno, se entregó como portaaviones natural. Desde vuelos militares norteamericanos se ejecutan desde junio del 2019, entonces tenemos una base militar en territorio. Y qué coincidencia que desde esa fecha hasta ahora vivamos la oleada de inseguridad más inédita en nuestro territorio. Y hoy anuncian, después de este conflicto, que ha sido de terror para nuestra familia. Yo te digo, no es algo de mi opinión. Mi familia, mi madre, mis hermanas, mis amigos están encerrados en sus casas. Claro. Les da pánico salir, eso es lo que consiguieron los primeros días. Pero no logra eso. Que la llegada del comando se ha tomado con normalidad, porque necesitamos entonces ayuda externa, porque además el comando tiene ahí inteligencia al gobierno de Novoa.
Entonces, cuando vemos la terminación, cuando vemos la intención de la cooperación, pues entonces no nos asombra que los hechos a los que hemos llegado en este momento incluso sean exacerbados en esta lógica de presencia de bases militares norteamericanas en todos los territorios de América del Sur, donde mientras más avanza la crisis, criminalidad y la crisis del narcotráfico, pues entonces más es sensible hacia el Departamento de Estado del Sur. Gabriela, Leonardo Martín te saluda. Recién te escuchaba y el término inteligenciar, decías, ¿no? Al gobierno de Daniel Noboa, porque, a ver, nosotros de la distancia, que sabemos que hasta se puede Noboa, a partir de este estado de excepción, beneficiarse con esta situación, ¿no? Siendo un candidato además de la derecha. Bueno, quería, si podías profundizar sobre eso, ¿no? Y sobre ese término que utilizaste para comprenderlo mejor. El problema es que toda esta crisis agarra al Estado absolutamente desatado. Entonces, claro, por ejemplo, Rafael Correa, la Revolución Ciudadana, organizaciones políticas y sociales, la persona frente a la crisis, vamos, presidente, todo el apoyo. Pero sentémonos en la mesa, planteamos un plan de operación del Estado que con otro decreto lo único que hace es tener medidas al momento inmediato, pero no están solucionando los problemas estructurales. En esa medida, el gobierno de Noboa lo que prefirió es justamente militarizar y convocar, o digamos, cortar el apoyo que ha dicho la directora del Comando Sur, que llegará a Ecuador en las siguientes horas. Lo que ha dicho es que tiene que apoyar al sistema de inteligencia y apoyar a inteligenciar sobre el tema de la avanzada criminal en Ecuador al gobierno de Noboa. Y que para eso Biden anuncia el apoyo al gobierno ecuatoriano. Claro, mientras bombardea Yemen y estuvo haciendo la guerra en Palestina, pues ahora son los cooperantes que inteligenciarán al gobierno de Noboa en el Ecuador. Entonces, bueno, digamos, Noboa a 6 meses de lanzar calendario electoral en el Ecuador. Claro. Cuando yo les decía que hay que recordar que Daniel Noboa tiene solamente el plazo de la terminación del gobierno de Guillermo Lasso, que tiene un año y 6 meses. De aquí en junio, julio, se lanzará el calendario electoral en el Ecuador, que se tendrá nuevamente elecciones en febrero del 2021, que ya está el periodo regular. Muchas acciones que además, con un pueblo desesperanzado, empobrecido, aterrizado, que llegue el Comando Sur, militares, que tomen las famosas medidas listas de seguridad, pues lo que hace es dar aire y respiro para sacar algunos puntos que ya ha dicho el presidente Noboa va a lanzarse a la revolución. Y a este paso me temo que Claro. Sabes, Gabriela, que mientras hablás, dijiste algo antes que tiene que ver con el miedo, ¿no? Que logra que ese miedo hace que la llegada al Comando Sur sea casi aceptada, casi no cuestionada. Y me parece que relataste algunas cosas. Por un lado, el gobierno de Lenín Moreno, que hay que recordar que fue un candidato que era la sucesión de Rafael Correa y que traiciona eso. Luego llega Guillermo Lasso, que lo que convoca cuando tiene esta acusación es a una muerte cruzada, es decir, una nueva elección para el Congreso y para el Poder Ejecutivo, en elecciones que fueron muy graves también, Gabriela, porque en ese momento, recuerdo, estaba muy importante la valoración sobre el correísmo y la candidata que llevaba a la contienda justamente para cumplir este plazo que ahora está realizando Noboa, pero fue en el medio del asesinato de uno de los candidatos a presidente, Fernando Villavicencio. Se enrareció absolutamente el panorama cuando quizás todo daba, por lo menos en un primer momento, que era una nueva posibilidad para el pueblo ecuatoriano de revertir esta situación. Eso finalmente no fue así.
Y la pregunta o la reflexión apunta más a tu mirada respecto de la organización popular, de las organizaciones políticas, del correísmo. ¿Cómo evaluás el devenir político o las posibilidades organizativas o reorganizativas sobre lo que está sucediendo en Ecuador? Me parece que lo que ha vivido América del Sur es eleccionador. Nosotros vivimos primera década del siglo, donde se demostró que se podía hacer un gobierno, donde la integración nacional era fundamental para el desarrollo de cada uno de los países. Y cuando yo digo esto, me dicen, ya va a ver como el deportista, que lo más práctico del mundo. En 10 años, 70 millones de latinoamericanos y latinoamericanas sacaron la pobreza. Como nunca antes en la historia de nuestro país. Y entonces, más allá de discursos, más allá de retórica, hay hechos prácticos que permiten validar qué tipo de gobierno son los que podemos ejecutar. El problema y cuál fue la debilidad, cuál fue el error que cometimos en la primera década. No haber trabajado en el cambio de la cultura, no haber trabajado en la pedagogía popular, no haber trabajado en la educación para que la población comprenda que la salida de la pobreza no es un hecho del esfuerzo individual de la acción colectiva, de la sociedad y del gobierno para tener programas de justicia social. Hoy nos enfrentamos entonces en estas idas y vueltas. Donde claro, los gobiernos progresistas mejoran condición de vida, la gente que pasa de sectores de pobreza y las clases medias consolidadas, las clases medias consolidadas que se vuelven una lógica de consumo del mercado, que se vuelven accionistas, que terminan votando por la derecha que ofrece algo más, y la derecha que los vuelve a votar al empobramiento. Entonces son círculos viciosos. Ustedes tenían un autor que yo le recomiendo mucho para los jóvenes, que desde hace pocos años, José Pablo Feynman, que grafica y hace pedagogía muy con esto de la cuestión de las clases medias. ¿Qué creo ahora? Que nosotros estamos en una lucha real entre modelos de desarrollo. Y esto no se trata de volver a polarizar en izquierda y derecha, se trata de polarizar entre la vida de nuestro pueblo. Y las organizaciones izquierdas, las organizaciones sociales, las organizaciones progresistas, tenemos que también volver a hacer trabajo de territorio. Hoy nos declaramos militantes totales, medios de comunicación, se han ampliado en las redes sociales, en las plataformas digitales de la información, perfecto. Pero hay gente de carne y hueso como y eso hay que ver, y eso me apunta a nosotros, a las organizaciones políticas izquierdas, que hemos dejado de estar en territorio, que hemos dejado de ser caliceros en función de la territorial y hemos dejado de reflexionar este tipo de cosas que lo hacemos ahora en tiempos emergentes. Y yo creo que ahora estamos en el momento extraordinario de volver a hacerlo. Y estamos viendo el anuncio de marcha en Argentina para el 24 de enero, y estamos viendo un Perú colapsado donde las organizaciones sociales siguen batallando. Estamos viendo en Ecuador un estado progresor. Estamos viendo en gobiernos como el de Andrés Manuel, el de Lula o el de Petro, que están batallando contra un sistema indelente, tratando de hacer todo. Es decir, hay movimiento por todos lados y no podemos dejar que esto simplemente pase por desapercibido en un invento de derecha y izquierda, sin que la izquierda vuelva a hacer organización social y organización. Gabriela, ha sido un placer dialogar con vos aquí en Radiográfica. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte desde Argentina. Gracias. Es Gabriela Rivadeneira, quien escucharon. Ella fue presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador. Fue la primera mujer y la persona más joven, además, en ocupar justamente ese rol. Tuvo 2 periodos en el cargo, en este momento exiliada. Es una referente del correísmo opositor en Ecuador.